Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor, que somos tu iglesia. Superando los fracasos. Vamos a seguir hablando del apóstol Pedro. La semana pasada hablábamos de Pedro. ¿Qué fracaso cometió Pedro? Hablábamos la semana pasada. Un fracaso que cometió Pedro es que él negó a Jesús. Fue un fracaso que le dolió mucho a Pedro. Fue un fracaso, dice la Biblia, que lloró amargamente. No era la intención de él negar a Jesús. No era la intención de Pedro negar a Cristo, pero lo hizo Pedro. Pero yo quiero hablar de algo bien importante, que Pedro no fue allí donde empezó el fracaso de él cuando él niega a Jesús. Quiero que pongamos mucha atención y para mí es un tema muy interesante, muy importante, y más por los tiempos que estamos viviendo. Pedro descuidó algo bien importante un poco antes de negar a Cristo. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 40 y 41. Voy a estar usando unas versiones diferentes para darle un poquito más de luz al texto. Dice así: luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Cuando dice ahí que Jesús luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos, aquí fue un poquito antes de que Jesús fuera arrestado en Getsemaní. ¿Se acuerdan que Jesús estaba orando en un huerto? En el huerto del Getsemaní, ahí estaba orando Jesús. Y Él les dijo a los discípulos, dice, oren conmigo. O parafraseado, Jesús les dijo, oren por mí. ¿Verdad? Y dice la Biblia que cuando Jesús va a orar, en el capítulo 26 narra que Jesús oró 3 veces en el huerto del Getsemaní antes de que lo arrestaran. Entonces cuando Jesús vuelve a donde están los discípulos, dice, luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, estamos hablando de Pedro, voy a estar hablando sobre Pedro, ¿verdad? Cómo él superó el fracaso. Pero primero vamos a ver aquí cómo inició el fracaso de Pedro. Dice, le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces el problema de Pedro, el fracaso de Pedro no empieza cuando él niega a Jesús. El fracaso de Pedro inicia, escuchen bien, cuando él deja de orar, cuando él descuida lo que ya se le había enseñado. ¿Por qué digo que ya se le había enseñado? Porque en Lucas capítulo 11, versículo 1, dice así, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, muchos piensan que fue Pedro el que se le acercó a Jesús. Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, aquí Jesús les enseña la oración a sus discípulos porque ellos se inquietan, y yo creo que Pedro se inquieta, y él le dice al Señor, enséñanos a orar. Ahora yo quiero decir algo, quiero hablar sobre la importancia de la oración. Si nosotros fracasamos en la oración como cristianos, como hijos de Dios, vamos a fracasar en muchas cosas por delante. Yo el otro día les decía a los muchachos que están en el programa, les decía, tenemos que disciplinarnos en hablar con Dios, en orar a Dios. ¿Cómo está tu oración? ¿Tú eres una persona que solamente vienes a la congregación y no oras? Hay personas que me dicen, yo oro cuando vamos a comer. Es más, oro como Daniel 3 veces al día, porque comen 3 veces al día. Y si comen 4, hasta 4 oraciones. Pero orar por la comida no es orar, es solamente dar gracias. O sea, pero Pedro aquí ya había recibido la enseñanza. Entonces escuchen esto, la verdad que la oración, la enseñanza sobre la oración no significa que Pedro aprendió cuando Jesús le enseña. Ahora, cuando Jesús enseña sobre la oración, Jesús no solamente, es más fácil enseñar sobre la oración
que practicarla. Es mucho más fácil. Yo les puedo dar una teoría sobre la oración, pero qué triste si yo no estoy practicando la oración. La Biblia dice que todo en exceso es malo, pero la oración nunca es mala en exceso. De hecho, nadie ha orado que Dios le diga, has orado en exceso. Pero escuchen esto, Jesús les enseña la oración a Pedro y Pedro sabe sobre la teoría de la oración, pero Pedro no ha aprendido a orar porque no la practica. La oración, tú y yo podemos aprender 15 puntos sobre la oración, pero si no la practicamos, no vamos a aprender a orar. Si tú y yo no practicamos la oración yo sé que a veces se pone difícil empezar a orar y a platicar con Dios, pero tú y yo, para nosotros poder superar los fracasos o supuestos fracasos, al rato voy a hablar un poquito de esto, es porque muchas veces fracasamos en la oración. Y algo que es un regalo que tú y yo tenemos, Cristo, porque Cristo nos abre el camino y Él nos enseña a acercarnos al Padre en el nombre de Jesús. Todos nosotros podemos orar. Si en algún lugar debemos de aprender a orar, es en la casa de Dios. Jesús dijo, mi casa, casa de oración será llamada, Antiguo Testamento. Pero ahora nuestro cuerpo, tu cuerpo y mi cuerpo, es la casa de Dios donde habita el Espíritu Santo. Mi casa, casa de oración será llamada. Entonces, cuando Jesús les enseña la oración a Pedro, pero Pedro no está disciplinado en la oración porque él fracasa en el huerto de Getsemaní. Escuchen esto. Tú puedes llevar el caballo a beber agua, pero no lo puedes obligar a beber. Uno puede enseñar teorías sobre la oración, pero la oración solamente tú y yo podemos decidir en hacerla. Si no oramos tú y yo, si no practicamos la oración. Yo doy gracias a Dios porque cuando yo empecé a caminar en Cristo, mi pastor era un pastor que oraba siempre en las madrugadas y él me enseñó a que me disciplinara en la oración. No te digo que siempre estoy súper en la oración. Hay veces que mi oración baja y de repente sube. Pero siempre tenemos que estar orando. Hace años un pastor dice, cristiano que ha dejado de orar es un cristiano que deja de existir. Tú y yo tenemos que hablar con Dios. Tenemos que conectarnos con Dios. La Escritura exige la oración desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Definición sobre la oración. Yo saqué 7 definiciones sobre la oración para los que escriben. La oración es hablar y relación con Dios. 2, la oración es la escalera que conecta el cielo con la tierra. La oración es diseño de Dios. La oración es acercarse a Dios. La oración es conocer a Dios. La oración es actuar en fe. La oración es poder de Dios. Entonces la oración es muy importante. Entonces Pedro tardó para disciplinarse en la oración. Ahora vamos a Hechos capítulo 1 versículo 13. Miramos que Pedro se va disciplinando en la oración después de que Jesús lo restaura. Lo que decíamos la semana pasada, lo restaura, le dice, ¿sabes qué? Me negaste. No hay problema, o sea, ¿sabes qué? Sigue adelante, sigue avanzando. Y algo muy bonito que nos perdemos nosotros muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, es no hablar con Dios. Yo siempre hablo de 3 niveles de oración. El primer nivel es cuando no la has practicado nunca y empezar a practicarla como que cuesta. O sea, la carne es débil, la carne se opone. La carne prefiere estar en un sillón con las patas arriba y con un control haciendo ejercicio con el dedo gordo, mirando Netflix. O sea, es mucho más fácil que doblar tus rodillas y ponerte a orar. La primera etapa de la oración es sacrificio, porque dices tú, hoy lo voy a empezar a hacer y nunca lo has hecho, pero empieza con un sacrificio. Número 2, después pasa a un hábito. Tú ya empiezas a hacer un hábito, ya no se te hace tan difícil porque ya tienes tiempo haciendo ese sacrificio, ya te estás acostumbrando. Es un hábito, pero todavía no te da mucho gusto la oración, todavía le batallas, pero ya es un hábito. Pero el tercer nivel de la oración es cuando tú y yo llegamos a un deleite.
Cuando tú ya quieres tener un tiempo especial, ya sea en la noche, que es un tiempo espectacular para orar, o en las madrugadas, tú quieres que ya sea la hora para levantarte, para estar de rodillas platicando con el Dios del cielo, es impresionante. Escucha esto, si la oración no fuera tan importante, no fuera tan esencial, Jesús nunca la hubiera practicado. Pero Jesús la practicaba. Jesús enseñó con el ejemplo. A mí me daría vergüenza que nunca los muchachos se dieran cuenta que yo soy una persona de oración. Un padre de familia tiene que orar. Un líder tiene que estar siempre en las reuniones de oración. Les digo esto porque tenemos reuniones de oración. Yo te invito a que vengas de vez en cuando a las reuniones de oración. Las reuniones de oración, la gente no viene. Tú haces un party, una pachanga, comida y todo el mundo llega y con las mejores ropas, con las mejores galas, venimos, ¿verdad? Pero haces un servicio de oración, la gente no le hace caso a la oración. Porque no tenemos un buen concepto todavía de la oración, porque no lo hemos vivido. Yo el otro día le decía a los muchachos, muchas cosas que estamos viendo ahorita son resultado de personas que oraron. Son resultados de personas que oraron. Entonces Pedro se va disciplinando. Hechos capítulo 1 versículo 13. Pedro aquí se mira que se está disciplinando en la oración. Dice, entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Cómo termina el versículo 14? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Quién encabeza la lista aquí? Pedro. Me gusta mucho la vida de Pedro porque Pedro no esconde sus flaquezas. La Biblia no esconde sus flaquezas. Fue un hombre que fracasó, que tropezaba y me gusta la vida de Pedro. Me gusta hablar sobre la vida de Pedro porque Pedro sí tuvo un montón de fallas, se hundió y negó a Jesús, picó a un soldado, le cortó un pedazo de oreja. O sea, Pedro, yo me imagino a Pedro greñudo, como un pescador, así. Pero Pedro fue alguien que fue disciplinado en la oración, aparece aquí en la lista. Dice que perseveraba en la oración. Checa Hechos 10:9, fíjate. Y Pedro fracasa en la oración en Getsemaní, pero aquí está agarrando la onda. Pedro, tú y yo tenemos que agarrar la onda en la oración. Persona que me estás escuchando, ¿cómo está tu tiempo de relación con Dios en la oración? Alguien dijo, no recuerdo si fue Martín Lutero, pero dice, mucho estudio sin oración no sirve de nada. Estoy hablando de las escrituras, estoy hablando de Dios. La oración y el estudio es un balance, es algo, dos cosas que se tienen que llevar a cabo. Pedro se empieza a disciplinar en la oración aquí en el capítulo 13, en el capítulo 1, 13 de Hechos que acabamos de leer, miramos una oración colectiva, grupal que hacen ellos. Pero en Hechos 10:9 miramos que Pedro hace una oración a solas. Dice, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. O sea, Pedro ahora se está interesando en la oración y ahora él por sí mismo empieza a practicarla y empieza a practicarla y empieza a practicarla. La oración es esencial. A Pedro le costó practicar la oración, disciplinarse en ella, pero lo llevó a cabo. Ahora quiero llevarte otra escritura también que sale de Pedro, Hechos capítulo 3, versículo 1 y 2. Miramos aquí que Pedro está practicando la oración. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando oramos, escuchen esto lo que les voy a decir. Cuando oramos, sacamos a otros de sus fracasos. Ahora Pedro y Juan están practicando la oración. Cuando ellos van entrando al templo, escuchen esto, cuando Pedro y Juan van entrando al templo, la Biblia dice que había un hombre cojo
en la puerta del templo. ¿Qué significa una puerta? ¿Qué es una puerta? Bueno, una puerta, aquí lo podemos ver, a la entrada lo podemos ver. Una puerta es una frontera que divide el exterior o el interior de una casa. ¿Qué es una puerta? Una puerta puede ser la frontera que divide la recámara de la sala, o puede dividir el baño de la recámara. Una puerta es para entrar y para salir. Una puerta jamás es para estacionarse allí. Si alguien llega y se estaciona en la puerta, yo rápidamente le diría a los muchachos, quiten ese carro de ahí. Porque un carro estacionado en la puerta estorba para otros que quieren entrar. Jesús en una ocasión les dijo a los fariseos, les dijo, ustedes ni entran ni dejan entrar a otros. Su actitud no significa que ellos literalmente estaban parados en la puerta, pero quiero decir esto, había un hombre que estaba cojo, o sea, había un hombre que estaba fracasado, estaba en la puerta del templo. Cuando llega Pedro y Juan lo ven y este cojo les dice, hey, dice que extendió la mano y les pidió limosna a Pedro y a Juan. Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate, lo levanta de la mano y lo pasa al frente. Pero escucha esto, estar en la puerta es una persona indecisa. Estar en la puerta es una persona fracasada, es una persona que como que quiere entrar, o más bien parte de él está adentro y parte está afuera. Puede haber personas ahorita aquí en la congregación, pero están en la puerta. ¿Por qué digo en la puerta? Porque te acercas y estás en la puerta. ¿Qué estaba haciendo el hombre que estaba en la puerta? Pidiendo una limosna, esperando de la gente, mas no de Dios. En el programa puede haber personas que están parados en la puerta, puede estar sentado aquí en la silla, puede estar enfrente, pero en su mente, su actitud y su postura puede ser que está parado en la puerta. Una persona que está en la puerta está allí y la puerta no es jamás para estacionarse. Imagínate una persona parada en la puerta ahí entrando al baño. Oye, yo creo que llega alguien y haciéndose el baño y lo vas a quitar. Y si le dices con permiso y esa persona sigue ahí en la puerta y tú te vas a empezar a hacer del baño ahí, tú lo vas a quitar o le vas a decir a Julio o a Heriberto, quiten a ese de la puerta porque no deja entrar. Ahora escucha esto. Pedro y Juan eran hombres de oración. Y quiero mencionar esta parte, ¿no? Yo sé que Dios hizo un milagro a través de Pedro y con el cojo. Dice que lo levantó, ¿verdad? Pero una vez que se levanta en el versículo 8 de Hechos 3, dice que este hombre dice, no sé si me lo puedas poner ahí si lo tienes, si es que no te lo brincaron, dice, y saltando se puso en pie y anduvo, dice, y entró. O sea, este hombre saltó, o sea, el Señor lo levanta a este hombre de su fracaso, de su problema que tiene en sus tobillos. No tenía firmeza, no podía dar el paso. ¿Qué es lo que hace un hombre de oración? Pedro y Juan eran hombres de oración. ¿Qué hacen con el cojo? Le dan un puchoncito, le dicen, ¿sabes qué? Pues, dale. ¿Qué es lo que tú y yo cuando somos personas de oración, tú y yo tenemos que darle el puchoncito a la gente? María está en las bodas de Canaán y ahí está Jesús, se les acaba el vino. María le dice a Jesús, no tienen vino, ¿qué tienes conmigo, mujer? Pero ¿sabe lo que está haciendo María? Le está diciendo a Jesús, como madre de Jesús, humanamente, le está dando el puchoncito, haz tu primer milagro. Ahora, escucha esto, nosotros tenemos que ser personas que tenemos que darle el puchoncito a otros, no jalarlos de la puerta que se salgan más, pero hay personas que están indecisas, hay personas que pueden estar viniendo a la congregación, pero si tú no eres una persona de oración, te para en la puerta. Repito, si tú y yo no somos unas personas de oración, eso nos estaciona en la puerta. Pedro y Juan no eran para pararse en la puerta. Ellos estaban ahí y le dijeron, ¿sabes qué? Mira, te vamos a levantar y tienes que entrarle porque viene más gente atrás.
Viene mucha gente atrás de nosotros. ¿Y cómo nosotros vamos a darle el puchoncito a otro? Puede haber personas que pueden tener 6 meses, 1 año en la congregación y pueden estar parados en la puerta, aunque sentado aquí, y puedes aplaudir, levantar tus manos al cielo, pero si tú y yo no tenemos una relación con Dios, eso nos estaciona en la puerta. Pero la pregunta es, ¿estás parado en la puerta o ya diste el paso? ¿Estás parado en la puerta o ya diste el paso? Persona que me estás mirando por línea, ¿estás parado en la puerta? ¿Todavía estás indeciso? ¿Estás ahí en tu fracaso? ¿Necesitas que llegue alguien de oración y que te dé un puchoncito para que des el paso? Cuando estaba leyendo esto me gustó. Interesante. Y este hombre entra y empieza expresivo. No son como los que están alabando a Dios para él muertos. A mí me gusta que la iglesia sea expresiva. A mí me gusta que la iglesia, yo nací en una iglesia donde la gente brinca, es expresiva, se arrodillan, se tiran al piso, dicen Señor, gloria a tu nombre. Hay que ser expresivos con ellos. Si tú le preguntas a tu esposa, si tú le dices, ¿te gusta que yo sea expresivo o sea apático? Ella te va a decir, me gusta que seas expresivo. A Dios también le gusta que su iglesia sea expresiva. Y no estoy cambiando de doctrina, ni que pentecostales, ni bautistas, nada de esto. Yo soy bauticostal. ¿Por qué bauticostal? No lo voy a decir porque estamos mirando en mi línea. Pero hace años, un pastor me dijo, debemos ser bauticostales. Dice, porque unos saben construir muy buenas chimeneas, pero no saben encender fuego. Y hay otros que saben encender fuego, pero no saben cómo apagarlo. Se emocionan de más, hacen cosas raras que ni están en la Biblia. Entonces, mejor bauticostal, ¿verdad? Vale más, ¿verdad? Entonces, ya hasta se me fue la onda lo que le estaba diciendo. Más que en otras veces tenemos que aprender tú y yo, ser personas de oración. A veces la gente dice, es que no tengo tiempo, es que trabajo mucho. Martín Lutero decía esto, decía, tengo tantas cosas que hacer y entre más cosas tengo que hacer, más tengo que orar. Él no salía de su casa si no oraba 3 horas en la mañana. Ese era Martín Lutero. Susana Wesley tuvo 19 hijos. Se le murieron 9, se quedó con 10. Susana Wesley atendiendo a sus hijos. Su esposo trabajaba en la agricultura y ella siempre atendiendo chamacos. Susana Wesley de repente les decía a los chamacos, hey, quietos, quietos, y a todos y les hablaba con autoridad porque tenía autoridad Susana Wesley. Tú puedes buscar escritos de ella, cómo enseñaba a sus hijos, cómo educaba a sus hijos. Y Susana Wesley de repente les decía a sus hijos, hey, ya. Y todos se tranquilizaban. Y decía ella, yo necesito orar a Dios. ¿Y sabe lo que hacía Susana Wesley? Porque siempre estaba con sus hijos, y ella se aventaba el mandil en la cara. Se lo ponía así en la cabeza, en la cara, para no mirar a sus hijos. Y se ponía, oraba 2 horas diarias, Susana Wesley. Es que yo tengo 2 chamacos y no tengo tiempo. 2 chamacos, ella tenía 19. Hasta estresa decirlo. Pedro en la cárcel, escuchen esto, Hechos capítulo 12, versículo 5, estamos mirando sobre la oración de Pedro. Me gustó seguir a Pedro sobre la oración, ¿verdad? Son personas que nos pueden mentorear. La Biblia dice que aún la sangre de Abel sigue hablando, pero la Biblia dice que la de Cristo habla mejor que la de Abel. Pero los personajes de la Biblia nos pueden enseñar, aunque ya están muertos ellos o están con el Señor, pero sus vidas, sus trayectorias nos inspiran a nosotros y nos enseñan. Pero fíjate, aquí dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía así, no sin el César. En la oración tiene que estar César. Alguien dijo, orar sin cesar, y el César se andaba regresando bien agüitado. Digo, no, César, vente. Es que la Reina Valera así dice, pero dice aquí sin desmayar, sin parar. O sea, ¿sí me explico? Tú no te agüites, César, tú tienes que venir a la oración.
La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Escuchen esto, cuando estaba leyendo esto, cuando una persona cae a la cárcel, tú y yo no lo decimos quizás literalmente, pero una persona que está en la cárcel es una persona fracasada. Yo estuve en la cárcel. Es un fracaso tremendo estar en la cárcel, es una cosa que te afecta estar en la cárcel, es una persona, todo un mundo, una persona prisionera está fracasada, es una persona que está en fracaso. Ahora, Pedro es un supuesto, escuchen esto, Pedro está pasando un supuesto fracaso, no está fracasado. Yo doy gracias a Dios porque ahora que estuve más o menos contando a las personas que estuvieron orando por Maggie y pues por mí también, porque es un proceso que caminamos los dos por él. Más o menos más de 300 personas. Así que yo me he dado cuenta que han estado orando por Maggie. Un supuesto fracaso. Yo decía el otro día, fracaso en el matrimonio, fracaso como padre, fracaso como madre, fracaso como esposo, fracaso como esposa, fracaso como hijo, fracaso en la escuela, fracaso en mi carrera, fracaso en mi empresa. Y hay muchos tipos de fracasos. Ahora, ¿Dios desecha a los fracasados? No. La semana pasada decíamos, Dios no llama a los exitosos, llama a los fracasados para que tengan éxito en Él. Es más, tener una relación con Dios, no importa la circunstancia que tú y yo estemos viviendo, tener una relación con Dios ya es un éxito. Ya es un éxito. Tener una relación con Él. Entonces, Pedro estaba en la cárcel y la iglesia estaba orando por él. Si tú conoces la historia, Dios sacó milagrosamente al apóstol Pedro de la cárcel. O sea, Dios obró a través de la oración. La oración no es el fin de la oración es un medio. O sea, la oración de la iglesia, Dios operó en un milagro y sacó a Pedro de la cárcel milagrosamente. Pero aquí miramos a la iglesia orando por el líder Pedro, que está en la cárcel. Ahora, cuando leemos esto, Dios quiere mostrar su poder a través de la oración de la iglesia. A través de la oración nos saca de aparentes fracasos cuando la iglesia ora. Algo que me llamó la atención en esta semana, me lo mandó un amigo mío y me mandó este mensaje. Quizás algunos después lo publicaron un poquito más al público, pero mi amigo me dice, me lo mandó un pastor serio, que su amigo pastor en Ucrania, le mandó este escrito y te lo voy a leer. El pastor Igor de Ucrania nos pidió pasar este mensaje a todos nuestros equipos de oración e iglesias. Fíjate lo que dice. Por favor, dile a tu gente que debido a tus oraciones, fe y amor, Dios realmente pelea nuestras batallas. Algunas veces los cohetes salen al aire sin llegar a nuestras casas y nadie sabe a dónde fueron. Los tanques enemigos se quedan sin combustible. Las tropas rusas se pierden y piden comida. Eso es definitivamente Dios, porque estamos tratando con el segundo ejército más fuerte del mundo. Pero el ejército más poderoso del universo es el de Dios. Aleluya. Esto merece un aplauso. Y ahí están unos soldados ucranios orando. Y no es que me guste la guerra, pero he estado mirando muchos acontecimientos de la guerra. En esta mañana estaba mirando cómo se quedan tanques de rusos en Ucrania y los agarran los ucranios. Cómo un soldado ruso anda perdido y lo encuentran los ucranios y le dan de desayunar y le dan té calientito y le dicen, mira, aquí está un celular para que le hables a tu mamá que estás vivo todavía.
Y esto lo hace porque hay un ejército, hay mucho pueblo orando. Estaba mirando cómo judíos están orando, envueltos en la bandera de Ucrania, están orando por Ucrania. O sea, la oración, tú eres, escucha esto, tú eres resultado de la oración. Los hombres que están en el programa son resultados de la oración. Aunque tú no sabes, quizás nadie te ha dicho, hey, estoy orando por ti. A mí no me gusta mucho andar diciendo, hey, estoy orando por ti. Se lo digo a una persona que necesita saber que si estoy orando por él, se lo digo. Pero la oración es importante y tú y yo no la debemos descuidar para nada. La oración, la oración. Spurgeon dijo, nadie en este mundo puede hacerme un favor tan grande que saber que está orando por mí. Escucha esto, si Dios no responde tu oración, todavía, tú no pienses que es un no rotundo, escucha esto, si Dios no ha respondido tu oración, todavía no es un no rotundo. Escucha esto, el no es un todavía no. Un todavía no. O sea, no te desesperes, o sea, aparentemente es un fracaso, pero no es un fracaso. Ahora escucha esto. Que Dios no te responda a la oración no es un fracaso. ¿Sabes cuál sí es un fracaso? Que dejes de orar. Ese sí es un fracaso, que dejes de orar. Que yo deje de orar sí es un fracaso. Y tú y yo no lo debemos de permitir por nada del mundo. Pedro, ¿por qué oró? ¿Por qué oró? ¿Sabes por qué? Cuando mira que a Jesús lo arrestan y lo van a crucificar, Pedro humanamente, su concepto de Jesús bajó. No solamente de Pedro, sino de muchos discípulos. Ahora escucha lo que te voy a decir. ¿Cuál es tu concepto de Dios? ¿Tienes un alto concepto de Dios o tienes un bajo concepto de Dios? ¿Sabes quiénes son los que oran más? Han hecho estadísticas, han hecho encuestas. Los que oran más son los que tienen un alto concepto de Dios. La gente que no ora tiene un bajo concepto de Dios. Un hombre se le acercó un día a Dios y le dijo, Dios, él tenía un alto concepto de Dios. Escucha esto, y él le dijo un día a Dios, le dijo, Dios, ¿cuánto es para ti un 1,000,000 de años? Y Dios le contesta. Y le dice, 1,000,000 de años para mí es un segundo. ¿Un segundo, Dios? Sí, un segundo. Ok. Señor, ¿cuánto es para ti $1,000,000? $1,000,000 para mí es un centavo. Y este hombre que tenía un alto concepto de Dios le dice, Dios, con una sonrisa, ¿me das un centavo? Dios le sonríe y le dice, claro que sí. Espérame un segundo. El otro día hablábamos que los tiempos tuyos y los tiempos de Dios, las manecillas son muy diferentes. Los tiempos de Dios, la Biblia dice que para Él, lo más bíblico, ¿no? Es que para Él es como un día, es como 1,000 años y 1,000 años como un día, es lo que dice el apóstol Pedro. O sea, los tiempos de Dios son muy diferentes. Un hermano en drogas, ¿por qué no se convierte? Bueno, Dios sabe. Si yo dejo de orar por él, estoy cometiendo un fracaso. Mi oración ha cambiado, le digo, Señor, gracias por lo que vas a hacer a mi hermano, pero no voy a dejar por eso, porque dejar de orar, eso sí realmente es un fracaso. Entonces, nosotros no tenemos que tener un bajo concepto de Dios. Fíjate lo que dijo A.W. Tozer. Creía que el hecho de tener un bajo concepto de Dios era la causa de centenares de fracasos. Tener un bajo concepto de Dios es la razón por que la gente recibe un centenares de fracasos. Ahora Pedro escribe, escucha esto, Pedro escribe y nos advierte sobre la oración. Tú y yo debemos siempre orar. Ahora, a nosotros nos encanta hablarle a la gente de Dios, pero no nos gusta hablarle
a Dios de la gente. Nadie puede hablarle a la gente de Dios, o más bien no debemos, porque no va a suceder mucho. Primero es hablarle a Dios de la gente y después hablarle a la gente de Dios. Todo predicador tiene que hablarle primeramente a Dios de la gente. Como mi esposa un día le dijo, una vez una señora vino y se quejó con mi esposa de su esposo. No, que mi esposo no cambia y esto y lo otro. Y yo le digo a mi esposo y le estoy predicando y le saco la Biblia y le digo que se arrepienta mi esposo. Y mi esposa le dijo, ¿sabes qué? Dice, antes de que tú le hables a tu esposo de Dios, háblale a Dios de tu esposo. Y vamos a mirar cambios. Vamos a mirar cambios. Gracias por ese amén, porque no tenemos muchas veces un alto concepto de Dios, de que Dios puede hacer cambios. Pero si tú y yo tenemos un alto concepto de Dios, vamos a orar. Y yo pido a Dios que en esta hora caiga una unción, un espíritu de oración sobre cada uno de nosotros, que seamos una iglesia viva, una iglesia ferviente en oración, una iglesia que ora. Y esto lo debemos de hacer. Fíjate lo que dice Pedro, 1 de Pedro 4:7. Dice, el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Ahora Pedro no solamente ahora entiende sobre la oración, se disciplina sobre la oración. Ahora Pedro está enseñándole a la gente y nos enseña a nosotros, y escribe la carta inspirado por el Espíritu Santo. Un hombre que fracasó un montón de veces, pero Pedro ahora se disciplina en la oración. Y ahora cuando se disciplina en la oración, ahora él escribe, nos enseña y nos dice, el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. ¿Cómo venció Pedro los fracasos? La oración fue clave para él. Fue importante, saber orar. Hace años escuché a un anciano decir, y nunca se me va a olvidar, y cuando vino la pandemia me acordé mucho de él, porque inclusive lo he compartido yo, no como algo genuino mío, sino que siempre digo, no recuerdo de este anciano, pero en un congreso hace años, un anciano dice, si no oramos, Dios un día nos pondrá a orar. ¿Qué nos conviene más? ¿Ponernos a orar o que Dios nos ponga a orar? Porque cuando Dios nos pone a orar, muchas veces viene a través de un juicio o una tragedia. Cuando tú y yo tenemos que orar antes. Cuando Pedro negó a Jesús, no era el momento de orar y decirle, Señor, ayúdame para no negarte. No, el momento de oración se había pasado atrás y él lo descuidó. Acá ahora se trataba de confesar y decir, sí, yo soy Galileo, yo soy un discípulo de Jesús. Era momento de decir eso, pero cuando Pedro lo niega es porque el tiempo de oración ya se le había pasado y ya lo había negado en la oración. Antes de negarlo públicamente, lo negó. Ahora, es muy importante que nosotros, ¿verdad? La oración debe ser esencial, la oración es dinámica y espontánea. Cuando alguien pide una oración en Facebook, en las redes sociales, como últimamente hemos estado diciendo, fíjense que sabe que fulana de tal está enferma, le van a operar un quiste, favor de orar por él. Y la mayoría de nosotros ponemos orando. O ponemos una manita así. ¿Y sabe lo que he descubierto cuando mucha gente pone una manita? No digo que es general y que así es, pero mucha gente que pone la manita así es porque no oran. A mí no me gusta mucho poner esas manitas. Además, cuando yo oro, yo nunca me pongo así. Yo nunca hago esto. Yo levanto mis manos, me arrodillo, pero yo nunca hago esto. Ahora no es pecado, si no me vean así, si pone las manitas así en el Facebook o en el WhatsApp, tampoco es pecado, ¿verdad? No me vean así, como usted tampoco que está en línea, no me juzgue, por favor, pero mucha gente que pone la manita es porque no oran. ¿Sabes lo que cuando alguien pide oración, ya sea que vayas en el carro o estés en tu trabajo, en tu escuela, haz una oración de segundos, pero hazla. Repito, iglesia,
Pongan atención a lo que les voy a decir. Cuando alguien pide oración por WhatsApp, por Facebook, por las redes sociales, cuando alguien pide oración, ora en el momento, porque después se te va a olvidar. No lo vas a hacer. Te soy honesto, yo no lo hago. Si no oro en el momento. Ayer una persona me dijo que iba a traer a alguien al centro. Le dije yo, ¿cómo se llama? Me dijo, fulano de tal. Ya ni me acuerdo ahorita cómo se llama. En cuanto me dijo, oré por él. Y le dije yo, dame su nombre para orar por él. Y me da su nombre. Y oré en el momento. ¿Sabes por qué oré en el momento? Porque se me olvida el nombre. Y si ahorita me dices, ora, no me acuerdo el nombre ya. Y es más, cuando estaba orando, mi esposa, me habló, que pensaba que yo le estaba hablando a ella. No, le dije, estoy orando, le dije yo. Porque si no oro ahorita en el momento se me olvida. Yo pensé que me estabas hablando, me estabas diciendo algo. No, o sea, pero tenemos que orar en el momento. La oración, muchachos. La oración es esencial, o sea, no limites la oración. Y la oración es esencial, es vital, mueve la mano de Dios. Termino con esto. Marcos capítulo 1, versículo 35. ¿Sabes cuál es el evangelio que más habla sobre la oración de Jesús? El evangelio de Lucas. Tú vas a mirar a Jesús que se va al monte, se va a lugares desiertos y oraba. ¿Cómo se le ponía el rostro a Moisés cuando oraba? Mujeres, con todo respeto, ¿quieres ahorrar en cosméticos? Ora a Dios. Ora a Dios. No le estoy quitando la chamba a los, ¿verdad? Pero una persona que no ora, se le nota. Una persona que ora, se le nota. Se nota. Levantándose muy de mañana, Marcos 1:35, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. No sé si me pudieras poner el versículo 36, por favor. Es importante poner el 36 porque ahí menciona a alguien. Marcos 1:36. ¿Sabes? Dice la Biblia que Jesús iba a un lugar desierto y allí oraba. ¿Sabes cómo veo yo los discípulos levantándose por la mañana y no ven al Maestro, no ven a Jesús? Y ellos están inquietos, están desesperados porque quieren ver a Jesús, o sea. Y cuando ellos no se encuentran, y me gusta este pasaje, dice, y le buscó Simón, o sea, Pedro. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y Simón está buscando, dice, y los que con él estaban. Siguiente versículo. Le buscó Simón. ¿Sabes dónde lo encuentra Pedro a Jesús? Lo vio orando. Dice, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Que cuando haya gente, cuando te busquen, que a veces no te encuentren porque estás orando. Pero si siempre estás presto, quién sabe. Jesús de repente se perdía, no lo encontraban. En una ocasión me quedé en un hotel y en el hotel, casi en todos los hoteles llegan a las 11 de la mañana, 12. ¿Quiere que le limpie el cuarto? O casi todos los que están en un hotel se salen ese rato, se van a desayunar, a comer algo, para que entre la persona que va a limpiar el cuarto. Un día estaba en un hotel y tenía tanta necesidad. Estábamos, mi esposa y yo, teníamos tanta necesidad de orar, que cuando llegó la muchacha dice, ¿quiere que le limpie el cuarto? No, le dije yo. La quiero sucia. No quiero. Y a mi esposa me dice, mira, yo estaba un poquito tapado en los hoteles y me dice mi esposa, hay un cartoncito ahí, se lo puedes poner por fuera para evitar que llegue la muchacha y te toque la puerta. Le digo, está bien.
que cuando a veces alguien te busque, no te encuentre. El pastor que estaba antes aquí en esta iglesia dijo algo. Yo no platiqué casi con él, pero él dijo algo hace muchos años. Hubo una oración de madrugada aquí en esta iglesia. Un poco antes de abrir los centros de rehabilitación andábamos un grupito de 6 hombres y como 5 mujeres, éramos casi puros matrimonios. Orábamos en diferentes iglesias aquí en Cerro Azul a las 5 de la mañana, con frío o calor, pero no nos perdíamos la oración. Orábamos y alguien predicaba, y en una ocasión tocó aquí en la mañana. Y me acuerdo cuando llegamos, el pastor estaba arrodillado aquí en esta parte de aquí. Y cuando él se levantó a decirnos algo, yo recuerdo que él dijo esto: si algo a Dios le gusta de sus hijos, es que hablemos con Él. Que hablemos con Él. De hecho, hay una escritura en Génesis que para decir que Adán tuvo intimidad con Eva, dice: Adán conoció a Eva, hablando de una relación sexual. Dice: Adán conoció a Eva, dice, y dio a luz un hijo. Va a llegar el momento en que Jesús va a decir: nunca los conocí. Yo sé que Dios sabe quién es Heriberto, quién es Héctor, quién es Jonathan, quién es Pepe Chuy, quién es Carlos. Pero hay una parte donde el apóstol Pablo dice conociendo a Dios, es en Gálatas, no recuerdo el versículo ahorita, dice conociendo a Dios, dice, o es más, dice Pablo, más bien dice, siendo conocidos por Él. ¿Quieres que Dios te conozca? Entra en tu cuarto, en tu casa, cierra la puerta, no te pares en la puerta, cierra la puerta, cierra el Facebook, cierra WhatsApp, cierra tu negocio un rato y habla con el Padre en el nombre de Jesús. La primera parte del Padre Nuestro habla de los intereses de Dios. La segunda parte del Padre Nuestro, cuando Jesús enseña, habla de nuestras necesidades. ¿Quieres que tus oraciones? ¿Cuál es la esencia de la oración? Es decirle a Dios lo que Él quiere o lo que Él dice que tú y yo le tenemos que decir. Que es orar correctamente. Pero no se aprende con una teoría, no se aprende con una prédica. Se aprende como la bicicleta, practicándola. Algo de lo más bonito que se me hace a mí ser un hijo de Dios es que puedes hablar con Él en el carro, en tu oficina, entre amigos. La oración espontánea y dinámica. Tiene que haber oración espontánea y dinámica. Nunca te debes de avergonzar que alguien te vea orando. Hace años un amigo mío dijo: ¿sabes lo que le impacta a un niño? Dice, a un niño, dice, lo que más le impacta a un niño, dice, es mirar a su padre con la frente en el piso, buscando el rostro de Dios. No impacta tanto mirar a la mamá, también impacta, pero impacta más a ver al padre de familia, al hombre de rodillas. Ahora no lo vas a hacer para que te vean, pero que un día accidentalmente tus hijos te vean orando. Con esto termino. Un día le dije a una conocida de nosotros, le dije, y su esposo es guitarrista, él toca la guitarra y es un profesional para tocar la guitarra. Él la hace hablar la guitarra. Y yo le dije a nuestra amiga, delante de mi esposa, le dije yo, oye, tu esposo, le dije yo, qué tremendo toca la guitarra. Le dije yo, como que sabe requintear, o sea, la hace hablar la guitarra. Y ella se nos queda mirando
con una cara así un poco de decepción. Y me dice: ¿sabe qué, Pastor Héctor y Pastora Maggie? Dice, aprovechando que me están diciendo esto, dice, mi esposo sí es un buen guitarrista, dice, pero estoy triste porque mi esposo nunca ora. Es más, yo ya le dije al pastor que nunca ora y no lo quitó de la alabanza. La oración. Los miércoles, yo sé que algunos no pueden, no me gusta. Este mes cancelamos algunos servicios. No me gusta cargar a la iglesia o cansar a la iglesia, no. Pero si gustas un miércoles venir a la reunión de oración, estás invitado, estás invitada. Aunque sea una vez al mes, 2 veces al mes. Yo sé que la mayoría vienen de Tecate, pero vamos a orar colectivamente, juntos, porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Y si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo en pedir alguna cosa, nos será hecho por nuestro Padre que está en el cielo.